De la mañana, José Miguel Maté, consejero delegado, socio fundador de Tresis, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estáis viendo la fotografía? ¿Cómo veis el momento? Porque hay quien dice, bueno, cuidado con que sí, luego hablaremos, ¿no? El riesgo de reinversión, pero ¿cómo veis la fotografía general? Bueno, un comienzo de año con la resaca de los dos últimos meses del 23, que digamos que es normal, ¿no? Hay que asumir y consolidar todo ese rally que tuvimos en los dos últimos meses y lo vemos con tranquilidad, lo vemos en general con una mayor visibilidad desde el punto de vista macro, eso no quiere decir que sea bueno, pero mayor visibilidad en términos de, tenemos claro que la inflación va a seguir moderándose, pero le va a costar mucho esa última milla, llegar al objetivo del 2%. Esto va a poner nervioso a los bancos centrales, de ahí las declaraciones que seguro que entramos ahora. Una macro ralentizándose, que nosotros llevamos diciéndolo mucho tiempo, ¿no? El año pasado decíamos que no veíamos una recesión ni muchísimo menos una crisis, pero sí una ralentización de la economía y esto va a seguir siendo así. Digo que la inflación no se modere, pone nervioso a los bancos centrales, pero que la economía siga ralentizándose, que es algo lógico por todo lo que hemos vivido en los últimos años. Digo, muchos años en los que la deuda ha seguido creciendo a nivel global de una manera ingente y lo sigue haciendo y, por tanto, eso es un lastre para la recuperación y para el crecimiento económico. Y desde ese punto de vista, bancos centrales en modo vamos a ir viendo qué pasa, en modo stand-by, con esas declaraciones para enfriar los ánimos y, bueno, un escenario, digamos que de mayor visibilidad que viene distorsionado por los riesgos geopolíticos o geoestratégicos, por diferenciar todo lo que tiene que ver con las guerras y los conflictos que estamos viviendo y con la política en sentido estricto, porque tenemos un año electoral global. Entonces, visibilidad sí, pero va a haber muchas píldoras que van a meter volatilidad. ¿Se ha equivocado el inversor a la hora de estimar que esa bajada de tipos era antes de lo que se esperaba y está intentando caminar para decir, vuelvo a estar en el entorno de la FED? Bueno, se ha equivocado, es un poco fuerte decirlo, ¿no? Yo creo que después del año 2022, las ganas que tenían los gestores y, por supuesto, los inversores de recuperar esas pérdidas, en un año 23 que terminó siendo muy bueno, pero muy complicado. Quiero decir que la foto final es muy buena, pero entre medias tuvimos episodios complejos. Pero marzo pasó muy rápido. Quiero decir que cuando viene un varapalo y pasa tan rápido, por lo que decía antes también, porque los bancos centrales, cuando estábamos hablando antes, los bancos centrales, en este caso la FED, inyectó dinero y parece que eso es el bálsamo de Fierabrás, ¿no? Lo cura todo y así sucedió, digo, a efectos de mercado. Pero estaba pensando agosto, septiembre, octubre, en los que parecía que la inflación repuntaba, que los bancos centrales iban a seguir subiendo tipos, que esto es uno de los aspectos de visibilidad para el 24, que no consideramos bajo ningún concepto que vayan a seguir o que vayan a ser necesarias nuevas subidas de tipos. Entonces, agosto, septiembre, octubre, con los ataques de Hamas en Israel, de repente dices, oye, que esto cambia y que la inflación se va a disparar otra vez. O sea, fue un año complicado. Entonces, cuando llega el cambio, el pivot, ¿no? Se empieza a hablar del pivot por parte de los bancos centrales que van a empezar a bajar tipos muy pronto, los inversores se animan y empieza a entrar dinero que estaba fuera del mercado, porque venía muy asustado. Entonces, ¿se han equivocado? Yo creo que no, yo creo que han entrado de manera agresiva, de manera eufórica, podríamos decir, y ahora lo que tenemos que ver es esa consolidación y una foto más realista. Y relacionado con los tipos, pues pensar que la FED y el Banco Central Europeo bajarán tipos seguramente ya este año, pero mucho menos intensamente de lo que está descontando el mercado. Por tanto, también ha corregido las tires de los largos plazos, tanto en América como aquí en Europa, han corregido, y yo creo que es una foto un poquito más realista. ¿Qué hacemos con el riesgo de reinversión que el inversor lo tiene ahí? A ver, me pongo más largo ya, no me pongo más largo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con el riesgo de reinversión? Nosotros la verdad es que estamos jugando todavía el plazo corto. También hay que explicar, nosotros en nuestras carteras en renta fija tenemos siempre un poquito más de plazo que el mercado en general, vamos a decir, ¿no? Pero un poco de forma general, claro, tú tienes todavía una curva invertida, mucho menos que hace un año, con rentabilidades atractivas que ya empiezan a ser reales, quiero decir, en términos reales,
porque están todavía, vamos, ya empiezan a estar por encima de la inflación, no así hace unos meses, y por tanto la tentación es, oye, aprovecho el corto plazo. Nosotros seguimos en el corto plazo, pensando que vamos a tener oportunidades de alargar, pues no sabemos cuándo, porque no tenemos la bola de cristal, pero tendremos plazo todavía para ir alargando plazos, ¿no? Tenemos tiempo para ir alargando plazos. Si bien es verdad que depende del horizonte de inversión de cada uno de nosotros, ¿no? Si no tenemos prisa, hombre, pues aprovechar tipos, si hablamos en dólares, del 4 y pico % a largo plazo, pues está bien. Aquí en Europa, pues seguramente nos quedamos más cortos todavía, ¿no? A partir de aquí, renta variable, ¿cuál es vuestra previsión? ¿Dónde estar Estados Unidos frente a Europa? Parece que no es el consenso, parece que el consenso está en estar en Europa, pero el consenso siempre ha sido en esta Europa y siempre se ha equivocado. Correcto, me río porque siempre es así. Llevamos una década así. Efectivamente, todos los años, final de año, principio del ejercicio, Europa. Bueno, pues... Emergente, ¿no? Un poquito. Bueno, este año yo creo que hay un poquito más de consenso y por ahí a lo mejor puede venir la oportunidad de que los emergentes se quedan más fuera de la ecuación, ¿no? Y ahora explicamos por qué. Nuestra visión, sí, favorable con la renta variable. Es verdad que las valoraciones, y sí, favorables con Estados Unidos sobre Europa. Es verdad que las valoraciones son más exigentes en Estados Unidos. Tanto en términos de fundamentales, de PERs, ratios clásicos, como la comparación de la rentabilidad del bono con la rentabilidad de los beneficios, la inversa del PER, ahí nos da un poquito de miedo, pero claro, hay que analizar muy bien el mercado. Quiero decir que ahí es donde está el crecimiento y hay que seguir apostando por Estados Unidos y por aquellas empresas que más crecimiento van a tener y que más caja tienen, porque eso es un factor que les, lógicamente, que suma en el entorno de tipos actual, ¿no? Por tanto, más Estados Unidos que Europa nos da ese miedo por las valoraciones de Estados Unidos, que son más altas o más exigentes que en Europa, pero hay vientos de cola en Estados Unidos, las recompras de acciones siguen estando ahí, tendremos que ver, luego hablamos de política y de posibles cambios, pero están ahí, mayores que en Europa, hay muchísima liquidez todavía, muchísima liquidez, y eso en el entorno de posible cambio de política monetaria, es decir, de bajada de tipos, es dinero que está ahí al acecho, a la espera para entrar en renta variable, más que aquí. Por tanto, sí, seguimos apostando por Estados Unidos más que por Europa, lo cual no quiere decir que no nos guste Europa, pero es verdad que el crecimiento de Europa, hablando de macro, va a ser muy inferior, ya lo ha sido en el 23, y va a ser muy inferior que el de Estados Unidos en el 24, y eso sigue pesando, y en todos los sentidos. Quiero decir que si preferimos tecnología y todo lo relacionado con las mejoras de productividad y lo relacionado no solamente con la inteligencia artificial, pues Europa se queda bastante más corto en ese sentido, ¿no? Elecciones para dar y vender. Pues sí. 70 países, Europa, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Es difícil que en un año así la FED no juega política, pero tampoco deja de jugarla. Es decir, que hay una parte fundamental en el que sabe perfectamente, ya sea Biden, Trump o quien sea, que juega mucho la economía en ello. Entonces, ¿está más puesto el foco en que pueda todo este movimiento de elecciones afectar al mercado, pero al final del año, en lo que debería ser el rally de Navidad? Bueno, vamos a tener muchos puntitos entre medias, ¿no? Yo creo que parece que el efecto Trump está ahí. Quiero decir que va a ser el candidato oficial del Partido Republicano. Tendrá que seguir ganando primarias y todo lo que son los caucus en el propio partido, pero parece claro que va a estar ahí. Entonces vamos a tener primero, cuando se confirme, pues será un primer momento, ¿no? Primer momento de tensión, y luego tendrá que decir qué quiere hacer con la economía, qué quiere hacer con a qué sectores va a beneficiar, qué va a hacer con el presupuesto en general, qué va a hacer con Ucrania, qué va a hacer con Israel. Es decir, eso va a ir generando tensión, pero seguramente a medida que nos acercamos a final de año, pues estaremos más atentos. La memoria es frágil, pero si nos vamos a hace ya 8 años, en el 16, es que el tiempo pasa muy rápido, que todo el mundo decía no puede pasar, no puede llegar Trump, y si llega nos vamos a pegar un batacazo, y luego el mercado reaccionó en el sentido totalmente contrario, ¿no? Entonces vamos a estar muy atentos, va a ser un elemento clarísimo de tensión para los mercados, pero tendremos que ir viendo. La FED,
yo creo que la FED hará lo que tenga que hacer. Quiero decir que si la economía se deteriora más de lo que tiene previsto, actuará de una manera más rápida. Como decía antes, es difícil conseguir que se reduzca. Yo creo que es más fácil reducir la inflación del 9 al 3 que del 3 al 2. Y las políticas fiscales que se están utilizando tanto allí como aquí no son precisamente una ayuda a controlar o para controlar la inflación. Por tanto, la FED va a hacer lo que tenga que hacer, siempre mirando de reojillo, por supuesto, el tema político, pero va a estar muy atento a los datos de crecimiento del empleo, de los salarios y si hay o no hay deterioro de la economía adicional que le obliga a bajar tipos. Nuestro escenario bajará tipos, pero lo hará de manera moderada y una vez entrada o pasada la segunda mitad del año. Sí. Muchísimas gracias, José Miguel Maté, consejero delegado y socio fundador de Tresis. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, un placer. 9:40 de la mañana, pausa de publicidad y enseguida seguimos analizando, avanzando cómo va esta jornada.